¿Y cómo salta todo este movimiento musical minimalista de los 60 a la música popular? Pues principalmente por dos artistas de música pop que estaban muy influenciados por la música clásica contemporánea. El primero es Brian Wilson, con muchos de los trabajos que hizo para los Beach Boys. El segundo sería John Cale con sus primeros trabajos en la Velvet Underground. Siempre ocurre, y es verdad, que cada vez que hablamos de alguno de estos movimientos acabamos hablando del primer disco de la Velvet Underground, pero es que John Cale era un tío que estaba metido en toda la farándula experimental musical neoyorquina. Entonces fue una persona que incorporó muchísimos de estos movimientos experimentales a la música popular gracias a los primeros trabajos de la Velvet Underground. Si hay una razón por la que el primer álbum de la Velvet Underground se convierte en un álbum histórico que cambia la música para siempre, no es tanto por sus canciones en sí, que en cierto modo también, sino porque fue un álbum que introdujo muchísimos elementos vanguardistas de música clásica que fueron incorporados a la música popular gracias a John Cale. De hecho, ¿os acordáis de Young que había hecho el trío de cuerdas? Pues John Cale y Young habían trabajado juntos antes de la Velvet Underground. Y es que durante toda esa época de los 60 y primeros de los 70, Nueva York sería la gran capital del minimalismo como elemento musical. Pero aunque Nueva York fue por muchos años la gran capital del minimalismo musical, no fue el único sitio donde se desarrolló. Aquí en Europa el minimalismo musical también tuvo mucho éxito. De hecho, justo a primeros de los 70 aparece en Alemania, en muchas partes de Europa, pero sobre todo en Alemania, una nueva manera de entender el rock, que es el krautrock. Esa especie de simbiosis entre el rock clásico mezclado con la psicodelia, con elementos electrónicos experimentales que estaba viendo principalmente en Alemania, en ciudades como Colonia, como Frankfurt, como Berlín, y que tienen una visión muchísimo más pura, más simple y más descargada de lo que era la música rock. El krautrock es una versión muy minimalista de muchos sonidos que se estaban haciendo a finales de los 60 y primeros de los 70 en la música pop. Y aquí surge un dilema del que, pues por desgracia, no hay un consenso. ¿La música krautrock estaba directamente influenciada por el minimalismo de Nueva York de los años 60 o es un sitio donde también surge la música minimalista desde otra perspectiva distinta casi al mismo tiempo? La verdad es que de esto pues tampoco hay una respuesta clara, pero lo que sí que es evidente es que a primeros de los 70 aparece esa nueva generación de bandas como Tangerine Dream, que tienen esa visión muy descargada y con esos elementos sobre todo inspirados en la electrónica minimalista que se estaba haciendo en Alemania. Pero sin embargo en Europa habría dos puntos que fueron especialmente claves, yo creo que en la popularidad de la música minimalista. En 1970 aparecía Kraftwerk, una manera de hacer el minimalismo casi llevado hasta el extremo. Si ya el krautrock era descargado y minimalista, Kraftwerk lo habían llevado a un nivel muchísimo más complejo. Pero ojo, complejo no porque hiciesen cosas especialmente complicadas, sino porque conseguían hacer mucho con muy poco. La complejidad verdaderamente estaba ahí. El otro sería en 1973 cuando Mike Oldfield, otro de los grandes personajes inspirados en los músicos minimalistas, sacaría Tubular Bells, una pieza progresiva que es sorprendentemente descargada y minimalista si la comparamos con las grandes obras de la música progresiva, que en muchos casos eran como muy barrocas y recargadas y llenas de inspiraciones en el jazz, en la música sinfónica, en un montón de cosas. Mike Oldfield había traído una vertiente de la música progresiva completamente minimalista que recordaba mucho a los sonidos que se estaban haciendo en Nueva York en los 60.
De hecho, en el Tubular Bells de Michael Field tenemos prácticamente todas las técnicas que se estaban haciendo por los músicos minimalistas de los 60. Repeticiones en bucle, patrones repetitivos, técnicas aditivas y sustractivas. Y ya estamos a mitad de los 70. La segunda mitad de los 70, tal como Nueva York durante muchos años fue la gran capital del minimalismo, de repente Berlín se convierte en la otra gran capital del minimalismo. La segunda mitad de los años 70, en Berlín aparecen un montón de discos que darían una perspectiva completamente nueva a la música minimalista. Sale, por ejemplo, la trilogía de Berlín. Y claro, la trilogía de Berlín no era solo de David Bowie, también era de Brian Eno, que prácticamente al mismo tiempo que estaba trabajando en la gran trilogía de Berlín, él estaba trabajando en otro álbum que cambiaría la música para siempre, que es en 1978 cuando aparece Music for Airports, el primer álbum de música ambient. Este es conceptualmente uno de los álbumes más importantes de la música del siglo XX. Inaugura un estilo completamente nuevo del que después derivarían movimientos posteriores como el New Age o como la música lounge o como el chill out. Con este álbum Brian Eno había llevado la música minimalista en la electrónica a un nuevo extremo. Los pilares más profundos de la música minimalista los había cogido Brian Eno para hacer ese primer álbum de música ambient en la que era lo mínimo imprescindible prácticamente para ser música. Es un álbum al que prácticamente no le puedes quitar nada porque en el momento en que le quitas algo casi parece que deje de ser música. Aparece un álbum minimalista especialmente relevante que marca en muchos aspectos un punto de inflexión en la música electrónica, que es The Man Machine de Kraftwerk. Kraftwerk pasa con este álbum de ser una banda que ha sido dominada por muchos años por muchos componentes melódicos en los que gran parte de la composición está dominada por la flauta travesera o por el piano sintetizador, a una música en la que la música minimalista está dominada por una secuenciación muy dura y muy constante y sobre todo basada en sonidos ampliados y percusivos. Este álbum marca un punto de inflexión dentro de la música electrónica y sería uno de los pilares para que unos años más tarde apareciese a finales de los 80 en Detroit la música techno. Y aquí vuelve el dilema otra vez de si la música techno, que es una vertiente muy minimalista, al final la música techno es uno de los cúlmenes del minimalismo, pero claro, los primeros años de la música techno no es lo que conocemos hoy en día como música techno. Los primeros años de la música techno no eran tan minimalistas. Y aquí surge el dilema del que no tenemos respuesta y que se leen un montón de teorías y que posiblemente sea una pregunta sin respuesta, de hasta qué punto la música electrónica que nace a partir de la música techno está directamente heredada de movimientos como la música minimalista que había aparecido en los 60. Es complicado porque aunque hay muchas cosas que se parecen, al final la música techno no deja de ser ritmos constantes, secuenciación, métodos aditivos y sustractivos. Tampoco hay una conexión directa ni unas influencias directas de los artistas de música techno directamente influenciados por los músicos minimalistas de los 60. Y aquí viene también, en cierto modo, el gran dilema de en qué momento el techno pasa de ser lo que originariamente aparece al techno minimalista, que es el que conocemos en gran medida hoy en día. ¿En qué momento el techno se convierte en minimal techno?
Podría ser cuando llega a Berlín y se mezcla con los movimientos minimalistas que seguían presentes en Berlín todavía desde finales de los 70, que en gran medida es lo que convirtió el techno en lo que es hoy en día. Pero si miramos la segunda oleada del techno de Detroit, de gente como Richie Houghton o como Jeff Miles y los herederos de Underground Resistance, el techno ya se había descargado y se había hecho muchísimo más minimalista. Pero bueno, lo que sí que está claro es que a partir de ese momento la música techno, sobre todo el minimal techno, se convirtió en algo así como la quinta esencia de la música minimalista actual. Y haya surgido o no haya surgido de manera directa por una evolución o por una influencia de lo que fueron los minimalistas de los años 60, lo que sí está claro es que comparten técnicas, comparten filosofía y tienen la misma manera de entender la música como concepto. Sobre todo cuando entramos un poco más adelante y pasamos del minimal techno al ambient techno. Y aquí surge también el dilema otra vez. ¿Es el ambient techno un heredero del minimal techno o es una cosa nueva que aparece de una evolución del ambient? La guía Iskur, por ejemplo, que es una de las principales guías de la historia de la electrónica, en la primera edición consideraba el ambient techno como una ramificación del minimal techno, pero después la sacó y la convirtió en una rama independiente. Así que no tenemos consenso, pero lo que sí que es verdad es que posiblemente lo más parecido a la quinta esencia de las teorías minimalistas que había en los 60, lo que más vivo queda hoy en día, posiblemente sea el ambient techno.